Vivimos por fe y no por vista. Amén. Amén, amén. Eh, Segunda carta de los Corintios, escrita por Pablo, personaje muy especial. Prácticamente el Nuevo Testamento tiene muchos de los escritos son por Pablo, las cartas a las diferentes iglesias, y un hombre muy, muy usado por Dios. Amén, amén. Cuando Pablo, cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios con esta frase, él se refería a la forma en que vivimos nuestra vida diaria, a la forma en cómo vivimos nuestra vida diaria. Amén. Entonces, ser personas de fe no solo se trata de afirmar y una y otra vez que creemos en Dios, porque mucha gente cree en Dios y nosotros creemos en Dios y creemos en nuestra salvación, que al final de los días vamos a estar con el Señor. Amén. Pero vivir de fe es mucho más que eso. Porque hay muchos cristianos que tienen fe, pero no viven en victoria. Y con esta enseñanza quiero dejarte claro que podemos ser unos cristianos que vivamos en victoria aquí en la tierra, mientras estemos aquí en la tierra. Amén. Entonces no Amén, se amén. trata solamente de afirmar una y otra vez que vivimos por fe, yo creo en Dios, yo creo en su palabra, sino vivirla, o sea, ponerla por obra, ponerla por práctica. Como hijos de Dios, eso es lo que debemos hacer, poner su palabra por obra y por práctica. Entonces, ser personas de fe, eh, demostrarlo, tenemos que demostrarlo en cada paso que damos, incluso en las áreas más sencillas y elementales, en momentos de gozo, de angustia, en todo momento demostrar que somos personas de fe, porque nuestra fe en Dios debe sustentarnos en absolutamente en todo, en todos los momentos, en toda situación. Amén, Así porque no es. solamente vamos a tener fe cuando estemos tristes, cuando estemos angustiados, también cuando estemos bien, cuando estemos contentos. Dios tiene que convertirse en nuestro fundamento, debe ser nuestro eje primordial. Por eso es tan importante, por eso es tan importante que descubramos nuestra identidad en Dios, nuestra identidad en Cristo. Ese fue el tema que les expliqué el viernes pasado. Debemos descubrir nuestra identidad en Dios, nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros una vez que somos cristianos y elegimos al Señor en nuestras vidas? Somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. Entonces debemos descubrir nuestra identidad en Dios y debemos aprender sobre la paternidad de Dios y nosotros cómo somos como hijos. Entonces, Amén, como amén. hijos de Dios, nuestra identidad es que somos unas personas bendecidas, somos elegidos por Dios, somos adoptados por Dios, somos redimidos, ya nosotros estamos redimidos y perdonados del pecado, somos sellados por el Señor, sellados por el Espíritu Santo, Amén, somos amén. amados, somos salvados, somos hijos de Dios. Hay un pasaje, si no mal recuerdo, en Efesios, que Cristo habla de que estamos en la mano de Él, estamos en las manos de Cristo. Y Cristo dice, si están en mis manos, también están en las manos de mi Padre. O sea, estamos doblemente cuidados por Dios, por su Hijo Amén. y por Dios. Estamos en dos manos, en las manos de Jesús y en las manos de Dios. ¿Quién podrá arrebatármelos de mi mano? Dice el Señor. Amén, Entonces así es. debemos tener esa identidad de que somos hijos de Dios y tener una fe en que podamos vivirla día a día. Entonces confiemos en nuestro Padre y logremos vivir de acuerdo a los principios del reino de los cielos al que pertenecemos. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Aquí en la tierra estamos de paso, somos peregrinos, pero somos ciudadanos del cielo y aquí en la tierra también podemos vivir como ciudadanos del cielo, en victoria, en gozo, en felicidad, con todas las Así bendiciones es. que Dios preparó para nosotros. No debemos ser unos cristianos que estemos derrotados, no, debemos vivir siempre dando a conocer la palabra de Dios, siendo la luz del mundo, siendo la sal de la tierra. De esa manera es que debemos vivir para el Señor. Entonces,
¿Cómo logramos esto? Debemos tener una renovación de nuestra identidad para descubrir que somos hijos del Rey de Reyes, que somos hijos del Rey del universo, creador de todos los planetas, de todas las estrellas. Imagínense el poder de Dios y nosotros somos hijos de ese ser supremo. Y debemos empezar en ese proceso, volver a aprender toda esa parte de la identidad. En toda esta pandemia mi estudio espiritual, mi alimento espiritual es tratar de descubrir, estoy en ese descubrimiento de la identidad como hijo de Dios. Y por eso quiero que para ustedes también lo hagan, a volver a renovar nuestra mente, nuestros pensamientos y descubrir lo valioso, lo valioso. Somos tan valiosos para Dios. Dios nos tiene en una alta estima y nosotros no lo creemos. Y nosotros no creemos eso. Y Dios lo sabe, el diablo lo sabe y nosotros no lo creemos. Entonces debemos empezar a creer en nosotros mismos. Debemos empezar a creer en que Dios nos escogió para algo especial, que Él tiene un destino establecido, un destino de bendición, que vamos a dejar legados a nuestras generaciones. Debemos creer eso, creer esa palabra y renovar nuestra identidad como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos herederos y ciudadanos de un reino, del reino de los cielos, que opera bajo unos estándares y bajo unas normas totalmente diferentes a las del mundo. Entonces debemos comprender esa parte. ¿Qué significa esto? Nosotros como seres humanos debemos despojarnos de lo que el mundo nos enseña. Debemos renovar nuestro entendimiento. En la palabra hay muchos versículos, renovaos vuestro entendimiento. Entonces debemos priorizar nuestra convicción en que Dios nos ama y se interesa por nosotros, se interesa por cuidarnos, por darnos tantas cosas. Dios quiere eso para cada uno de sus hijos. Amén. Amén. Entonces tener fe en Dios, significa que la maravillosa verdad de su paternidad debe ser el fundamento en nuestras vidas, a tal punto que se cambie totalmente el panorama, porque nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos unos derechos adquiridos. En Juan 1:12 dice, los que reciben y creen en Jesús, se les da la potestad, se les da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, como Amén. Hijos de Dios, tenemos tantas bendiciones, tenemos unos derechos como hijos y también unas responsabilidades, porque somos hijos de una familia en Cristo, de una familia celestial. Entonces debemos renovar nuestra mente, renovar nuestro fundamento. Dios nos propone un sistema totalmente diferente al que el mundo nos propone. Es totalmente diferente. Dios nos pide que confiemos en Él antes que en cualquier otra opción que nos pueda ofrecer otra persona, que nos pueda ofrecer el hombre o la sociedad. Dios nos pide que confiemos primeramente en Él. Entonces, lo primero frente a la dificultad no debe ser buscar la ayuda de un amigo o un familiar. Primero debemos buscar a Dios. Primero debemos iniciar con Él. En medio de un problema, siempre tenemos que acudir a la persona en la que más confiamos. ¿Y cuál es la persona en la que más confiamos? Debe ser el Señor. Debe ser el Señor la persona en la que más confiamos, acudir a Él. Padre, ayúdame, Señor, ayúdame. Te necesito, tengo esta situación. ¿Qué hago? Guíame, muéstrame, mándame a alguien, envíame a alguien, envíame una ayuda, dame una salida. Debemos siempre buscarlo a Él. Entonces, por lo tanto, si decimos que vivimos por fe, debemos buscar a Dios con un corazón humilde. Esa será siempre nuestra primera reacción ante una situación adversa. Buscar a Dios con un corazón humilde. No buscarlo de una manera arrogante, de como si nosotros mandáramos a Dios. De esa manera no. Debemos buscarlo como un hijo amoroso se acerca a un padre amoroso. Padre, ayúdame con esto, te necesito. De esa es la manera correcta, con humildad, con amor, con bondad. De lo mismo que Dios nos da a nosotros, de eso mismo también debemos dar. Ahora les digo, no es fácil,
no es fácil tener esa identidad de hijos de Dios, no es fácil confiar completamente en el Señor, pero hay que aprender a hacerlo, hay que aprender a hacerlo. Eso es lo que yo he estado haciendo con el estudio de la palabra y se los estoy compartiendo a ustedes. Hay que aprender a pensar, a sentir y a actuar con lo que Dios nos enseña en su palabra. Y para eso hay que leerla, para eso hay que pasar tiempo alimentando nuestro espíritu. Alimentamos nuestra carne, alimentamos nuestra alma, debemos también alimentar nuestro espíritu, alimentarla con la palabra de Dios, alimentarla escuchando prédica, viendo películas cristianas, también alimentan, leyendo. Hay tantas maneras en estos tiempos de alimentar el espíritu y debemos buscar todos esos recursos que están disponibles. Esto es de gran bendición. Tú que te estás tomando el tiempo para ver este mensaje, para ver este programa en vivo, ya es una bendición, ya es una bendición. Estás alimentándote espiritualmente y Dios lo sabe y Dios te está alimentando y eso es muy bueno. En el Génesis está la historia de Adán y Eva. Ellos fueron creados para vivir en un lugar hermoso, en el jardín del Edén, para disfrutar y dominar el jardín del Edén, porque el Señor nos dio dominio sobre todas las cosas. Pero llegó un momento en que desviaron su atención y pecaron al escuchar el consejo de la serpiente y comieron del fruto del árbol del bien y el mal, del fruto del conocimiento. Entonces se vieron obligados a entrar en otro sistema, se vieron obligados a entrar en un sistema diferente al que Dios ya había estipulado, al sistema a las normas y el sistema que Dios había estipulado. A raíz de ese pecado, Adán y Eva entraron en otro sistema, se desviaron su atención. Entonces salieron del jardín del Edén y tuvieron que obtener el pan con el sudor de la frente. Ya empezó la cosa a complicarse. Y ese pecado, ese cambio nos afectó a todos, a todos. Sin embargo, Jesús vino a darnos la posibilidad de ser partícipes de su naturaleza divina y devolvernos el acceso al sistema original y perfecto que Dios había creado para la humanidad, que había creado para la raza humana. Jesús hizo eso posible. Por eso nuestra fe debe estar fundamentada en Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y debemos orar al Señor en todo momento, que no permita que nos apartemos de su camino. Es tan fácil que un cristiano se pueda desviar. Por eso nuestra oración es pedirle al Señor: Dios mío, no permitas que me aparte de tu camino, no me permitas que me separe de la vid que eres tú, no nos permitas pecar. Ahí en la oración del Padre Nuestro dice: no nos dejes caer en tentación y apártanos de todo mal. Esa es la instrucción que le dejó Jesús a los discípulos: oren de esta manera, no nos dejes caer en tentación y apártanos del mal, porque el enemigo siempre va a estar buscando, colocándonos trampas y haciéndonos caer, y él busca al cristiano, él no busca al inconverso, él busca al que cree en Dios para desviarlo. Debemos siempre orarle al Señor que nos mantenga unidos a él, que somos sus hijos, no buscar esa identidad y no perderla. Entonces el error de Adán y Eva fue que se concentraron más en la única prohibición que tenían, porque se concentraron en el fruto, en lo prohibido. Por lo general el ser humano es así. Le dicen que no haga tal cosa y termina haciéndola. Hay que vencer esos deseos de la carne. Entonces no vale la pena alejarse del sistema de Dios por comerse un fruto. Y el fruto, entiéndase como cualquier clase de pecado. No vale la pena alejarse del sistema de Dios. No lo vale. Por eso debemos enfocarnos en las cosas del Señor. No debemos enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que no podemos hacer. Porque si no, nuestra mente va a estar dando vuelta, y vamos a desperdiciar todo lo que está a nuestro alcance. Por ejemplo, si el pastor se hubiera enfocado: yo voy a predicar cuando la iglesia esté terminada,
Entonces hubiera perdido mucho tiempo si lo podemos hacer así como lo estamos haciendo ahora. Y las cosas se van dando en el tiempo, en el perfecto tiempo y voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien decide entregarle su vida al Señor, hay personas que se lamentan, porque al principio no es fácil. Entonces, las personas que quieren entregarle su vida al Señor se lamentan, porque obviamente hay comportamiento que debemos dejar. Obviamente hay comportamiento que debemos evitar, como el beber licor, como el fumar, como el parrandear, como el mentir, como el hacer trampa, como la inmoralidad sexual. Todos esos comportamientos hay que evitarlo porque Dios así lo estipuló. Entonces hay personas que quieren creer en el Señor, pero no quieren dejar estos comportamientos y no se están dando cuenta del daño que están haciéndose. Se hacen daño al cuerpo y daño al espíritu. Y Dios quiere que busquemos lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, por supuesto, todo cambio no es fácil. Hay cambios que son difíciles y toman tiempo, pero si tú le entregas tu vida al Señor, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar a cambiar ese comportamiento, a cambiar esos malos hábitos que tienes. Es entonces cuando debemos fortalecernos y permitir que nuestra fe en Dios prevalezca sobre lo que el sistema del mundo nos presenta como valioso. Porque el mundo nos presenta cosas muy valiosas, que el dinero, que la super casa, que el super carro, que la super ropa. Eso es el sistema del mundo que nos presenta cosas que son valiosas, pero no lo son. Todas esas cosas son efímeras, todo eso va a pasar. Lo más valioso es que vamos a buscar y cuidar nuestra salvación para llegar al cielo con el Señor. Entonces, ser inteligente es dejarse asesorar por alguien más inteligente. ¿Y quién es más inteligente que Dios? Nadie. Nadie es más inteligente que Dios. Entonces debemos dejar asesorarnos de Él. Debemos dejar guiarnos de Él. Debemos dejar que Él nos oriente, nos cambie, nos instruya, nos ayude a cambiar. Cuando comenzamos a vivir por fe, nuestro Padre, Él nos va perfeccionando. Dice la palabra que nos va perfeccionando, que Él nos reconforta, que Él nos da paz, que Él fortalece nuestra voluntad hasta que logremos vencer todos esos malos hábitos, hasta que logremos vencer todas esas malas actitudes y podamos decir, hay un momento en que vamos a entrar en el reposo del Señor y podamos cerrar nuestros ojos y caminar de acuerdo a sus instrucciones, sin importar lo que pueda pasar. A los discípulos llegó un punto en que ya ellos no tuvieron miedo, no les importaba morir predicando la palabra de Dios. Pablo se fue a Roma sabiendo que iba a morir. Pedro predicó la palabra sabiendo que iba a morir, porque llega un punto en que están tan confiados en el Señor que no les importa nada más. Entonces Dios va haciendo eso con nuestra vida. Poco a poco Él nos va fortaleciendo y nos va dando fe, pero debemos dejar que Él haga ese cambio en nosotros. Debemos permitirle que lo haga. Amén. Entonces el primer paso, uno de los pasos para vivir por fe, es reconocer que el sistema de Dios es el mejor y que estemos dispuestos a obedecerlo. Lo que abre las puertas a una vida con grandes expectativas y capacidad de soñar e imaginar y tenemos grandes expectativas. Por eso dice la palabra que es como nacer de nuevo. Cuando le entregamos nuestra vida a Dios es como nacer de nuevo, pero es nacer en una vida donde somos herederos de tantas promesas, somos herederos de tantas bendiciones que encontramos en su palabra. Entonces, si das este paso de poner tu fe en Dios, en el Señor Jesús, si das este paso, te garantizo que recibirás agradables sorpresas, muchas agradables sorpresas. Dios es nuestro creador. Él sabe lo que dice y cómo funciona todo. Él tiene poder, tiene autoridad para decirnos cómo actuar. Y lo mejor es que Dios nos ama. Dios nos ama y mucho. Y él desea que nos realicemos. Dios desea que veamos nuestros sueños cumplidos. Dios desea vernos bendecidos. Entonces, si tú quieres tener un aliado de influencia, si quieres tener, ¿cómo se dice? Un socio, o si quieres tener un coach, que ahora se utiliza mucho un coach, entonces utiliza a Dios.
Amén. Utiliza a Dios. Que quieres tener un influencer, entonces deja que Dios sea tu influencer. Deja que Él lo sea. No puedes tener otro mejor. No puedes tener otro mejor. Entonces, no intentes arreglar tu vida con lo que el mundo ofrece. Mejor obedece las instrucciones del fabricante. Y nuestro fabricante es el Señor. Él es quien nos conoce por dentro y por fuera. Dios quiere sanarte, quiere restaurarte, quiere prosperarte. El sistema del mundo y el sistema de Dios se oponen, así como la carne y el espíritu. Por eso al entregarle la vida al Señor, a entregarle nuestra vida a Dios, debemos cambiar nuestro pensamiento, renovar nuestra mente, sacar esos paradigmas viejos que tenemos. Miren que y con las cosas de Dios los conceptos son diferentes. En el diccionario normal del mundo, la palabra perfecto tiene un significado, mejor dicho, de algo wow. Pero en el diccionario de Dios, la perfección es diferente. Los hombres que ponen la fe en Cristo son perfectos. Moisés perfecto, Job perfecto, el otro perfecto, Abraham perfecto. Y eran pecadores, pero tenían fe en el Señor y tenían fe en el Señor. Entonces te invito a que te acerques al Señor, te acerques a Cristo para que te renueves tu vida y vivas por fe, porque no es por vista, es vivir por fe. Dios les bendiga. Pastor Nico.